Muy buenos días, colegas, muy buenos días, público que nos acompaña en la emisión del día de hoy, día miércoles, ya 19 días del presente año. Es un gusto estarlos acompañando. Los saluda su colega y amigo, el contador público Germán López Virgen, con una emisión más de su programa favorito, artículo 31, fracción cuarta. Es un gusto, la verdad, que nos sigan acompañando un año más que esperemos que esté lleno de bendiciones y que esté lleno de mucha salud. Quiero agradecer a las personas que nos apoyan durante la proyección de este programa, las personas que están detrás de todo esto, que muchas veces no se visualizan, muchas veces pues no pueden a lo mejor acompañarnos durante la emisión de esto, pero quiero agradecer mucho a Denizar, al ingeniero Martín Chavira y a las personas que forman parte de Pacontador para efectos de poder llegar hasta ustedes, hasta el último rincón, hasta el último rincón de este hermoso país o incluso hasta el último rincón de este hermoso planeta. Bueno, pues traemos el tema el día de hoy, CFDI edición 2022. Y pues para entrar de lleno al tema, porque son algunas diapositivas que hemos preparado para ustedes, que esperemos que sea un tema que sea de su agrado, que sea un tema que los ilustre sobre el reto que va a ser ahora para el contador público, adicional a los que ya traemos. Yo sé que traemos ahí la carta aporte, que traemos el cambio de régimen fiscal del reciclo al RIF, o si nos quedamos en el régimen de actividad empresarial y profesional, entonces traemos todavía ese dilema también, pero a su vez también la autoridad pues nos tiene preparado este reto al cual como contadores, como profesionistas, ya estamos más que acostumbrados y que pues no le tenemos miedo a un tema nuevo, un tema más, que como contadores estoy seguro que vamos a salir adelante respecto a ello. Bueno, para empezar, como introducción, dice la autoridad que este nuevo CFDI va a traer beneficios para el contribuyente al momento de que este reporte una información más completa y a su vez más correcta al ente fiscalizador, que va a estar contenida en este nuevo CFDI que estén emitiendo. Y a su vez también va a facilitarle también al contribuyente la presentación de declaraciones con información prellenada, derivada de la información que vaya contenida en esta nueva versión del CFDI. A su vez también para la autoridad, pues esta información que reciba va a fortalecer la calidad de la misma al momento en que el contribuyente esté utilizando esta nueva versión, y a su vez también va a aumentar el grado de aprovechamiento de la información recibida, pues no precisamente para mandarnos una cartita de felicitación en nuestro cumpleaños. Lógicamente, esto va a fortalecer las áreas de fiscalización para que puedan hacer revisiones profundas o quirúrgicas o cualquiera de las facultades que el Código Fiscal de la Federación faculta a la autoridad como ente fiscalizador, y derivado de ello pues también tomar acciones y, por qué no decirlo, hacer o promover otros tipos de cambios o otros cambios en próximas versiones del CFDI. Muy bien, entonces esto busca robustecer las herramientas tecnológicas para la autoridad, y dice que se busca también simplificar el cumplimiento de las normas tributarias. Punto relevante es que la entrada en vigor de esta versión del CFDI para el 2022 va a empezar su etapa obligatoria a partir del 1 de mayo del 2022, pero durante el 1 de enero hasta el día 30 de abril vamos a tener un periodo de convivencia con la todavía versión 3.3, y a su vez también vamos a poder seguir utilizando la misma versión de complemento de pago y la misma versión del CFDI de retenciones e información de pagos, ambos en su versión 1.0.
¿Por qué motivo? Bueno, porque a partir también de mayo, del 1 de mayo, estos dos, tanto el complemento como el CFDI de retenciones, vamos a tener que usar de forma obligatoria la versión 2.0. Hay que grabarnos la versión 2.0, como sucede ya con la carta aporte, que ahorita también estamos en un periodo de gracia, vamos a llamarle así, por parte de la autoridad, respecto a la carta aporte también en su versión 2.0. Recordando un poco, aunque no vamos a desarrollar todos estos temas, en cuestión de CFDI tenemos una carta aporte 2.0, tenemos el CFDI 4.0, que es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. A su vez también tenemos el complemento de pagos en su versión 2.0, también cambia el complemento de forma obligatoria también a partir del 1 de mayo. La cancelación del CFDI, que ya lo estamos viviendo, colegas, desde el día 1 de enero, tenemos que ahora, al momento de cancelar, señalar un motivo de cancelación. Y por último, el CFDI de retenciones e información de pagos, también a partir del 1 de mayo será versión 2.0 con carácter obligatorio. Entonces, pues hay que irnos acostumbrando lo más pronto posible, hay que irnos preparando con lo que vamos a estar comentando en específico de lo que es el CFDI 4.0. Bueno, estos cambios salen publicados en lo que se conoce como el anexo 20, el anexo 20 que se publica al igual que la resolución miscelánea, es un anexo de la resolución miscelánea, sale publicado en el Diario Oficial de la Federación. Recordemos que este anexo 20 pues es un documento en el que se establece pues el estándar tecnológico, el estándar en el cual los programadores de los proveedores autorizados de certificación trabajan para poder desarrollar los campos bajo los cuales se van a tener que emitir y a su vez también validar los FDIs en esta versión 2022. Y bueno, este anexo 20, pues es importante que se cumplan con algunos lineamientos, con unas reglas de validación. A su vez también nos dice la normativa que para efectos de hacer estas validaciones llevan un orden, secuencial. En primer lugar, una forma y una sintaxis de acuerdo a ese anexo 20, una validación del anexo 20, validaciones del complemento y por último las reglas que ya están publicadas en nuestra resolución miscelánea fiscal. Muy bien, pues pasando a los ajustes que va a tener este CFDI en su versión 4.0 o versión 2022, como le quisiéramos llamar. En primer lugar, pues es la versión pasa de una versión 3.3, pasa ahora a una versión 4.0. Por el otro lado también se cambia esta parte que se refiere a lo que es el tipo de cambio. Se precisa que en la descripción del campo el tipo de cambio que se va a utilizar o que se debe utilizar es el tipo de cambio fix. Este tipo de cambio fix, dice el Banco de México, que es el determinado en los 10 hábiles bancarios con base en un promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario. Bueno, los que sean especialistas en esto entenderán mejor estos términos, pero dice en pocas palabras esta nueva versión que ese diario, el tipo de cambio que esté publicado como tipo de cambio fix por el Banco de México, ahora con esta versión 4.0, el porcentaje de variación de acuerdo a los catálogos de este nuevo CFDI no debe superar el 500%. Entonces, para tenerlo en cuenta, va a tener también un candado adicional, este nuevo CFDI en este campo, en este estándar en cuanto al tipo de cambio. Por lo tanto, hay que estar atentos también en no superar ese porcentaje de variación de este 500%. Bueno, continuando con los cambios, otro de los cambios es que en el atributo, en el campo de totales, en la descripción del campo se va a precisar ahora las retenciones que se deben restar son únicamente las federales o las locales. Entonces,
De hecho, al final de la plática que tenemos al día de hoy, vamos a dar un ejemplo de cómo se mostrarían estas retenciones que ahora la autoridad quiere que vengan de forma más separada, más segregada, para efectos de poder también realizar una mejor revisión, una mejor fiscalización. Por el otro, hay un campo nuevo que se llama exportación. Este va a ser un campo que va a ser ahora requerido al momento en que nosotros vayamos a emitir una factura electrónica. ¿En qué consiste este campo de exportación? Vamos a tener tres opciones al momento de generar este CFDI. La primera de ellas es que no sea un comprobante que se derive de la exportación, de una exportación que vayamos a realizar. Entonces, si es así, la opción que tendríamos que escoger es la 01. Si sí vamos a hacer una exportación, entonces tendríamos que definir si va a ser una exportación de forma definitiva o bien de forma temporal, tomando como opción el código 02 o bien el código 03 de ser de forma temporal. Si escogemos el código 02, tenemos entonces que agregar al comprobante fiscal por internet versión 4.0 el complemento de comercio exterior. En automático, el CFDI entonces nos va a pedir que adjuntemos este complemento de comercio exterior para efectos de poder timbrar nuestro comprobante electrónico. Entonces, ojo, porque va a ser un campo nuevo que tenemos que estar ahí al pendiente. Si estamos, de hecho, haciendo exportaciones, pues de que inmediatamente nos va a pedir ahora la información de este complemento de comercio exterior. Si el código que escogemos es el código 02 y por lo tanto nuestra exportación se está considerando como una exportación definitiva. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa del programa y en un momento continuamos. La miscelánea fiscal que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2022 implica ajuste en las leyes fiscales de las derogaciones del IVA. Conoce las nuevas disposiciones en el curso Actualizaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022, el 20 de enero a las 4 p.m. hora Ciudad de México, impartido por el maestro Enrique Corona. Recuerda que tenemos varias promociones para ti. Prepárate con los expertos. Contrata PaContador. Visita nuestras redes sociales y nuestro sitio web pacontador.com.mx. ¡Contrata ya! PaContador. Facilitamos tu día para que disfrutes tu vida. Bueno, pues volviendo de nuestra primera pauta, estamos hablando del CFDI edición 2022 y estábamos comentando hace un momento de un campo nuevo que es respecto al campo de exportación, donde la autoridad nos va a pedir que señalemos si el CFDI que estamos emitiendo tiene el carácter de un producto que vamos a exportar y señalemos código 02 o 03, o si no es una exportación, pues simplemente el código 01 no aplica. Bueno, pues otro de los campos que también nos está ahora modificando la autoridad es el campo de tipo de relación, donde ahora se cambia la secuencia para agregar más de una vez el nodo de tipo de relación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que hasta antes de la versión 4.0, cuando tú entrabas a esta opción de tipo de relación, tú podías señalar solamente un código del catálogo de tipo de relación y a ese código pues señalarle un CFDI en particular. Ahora, con esta versión 4.0, vas a poder escoger diferentes tipos de relación para un mismo CFDI y a su vez también para cada tipo de relación que tú escojas, pues seleccionar también el CFDI o el mismo CFDI dependiendo de la relación que tú vayas a escoger. Nada más que aquí, ojo, porque también la autoridad también nos va a decir, ¿sabes qué? Si escoges el tipo de relación 01 o el 02, no debe ser una nota de crédito o de débito
con un tipo de comprobante T de traslado o de pago o N de nómina. O bien, si escoges el tipo de relación 03, no se deben de registrar devoluciones de mercancías sobre comprobantes de tipo de egreso, pago o bien de nómina. Cuando el tipo de relación tenga la clave 04, si este documento se está generando como ingreso o egreso, puede sustituir un comprobante de ingreso o de egreso. En otro caso debe sustituir a un mismo comprobante. Entonces nos va, en las mismas guías de llenado, nos va señalando qué tipo de relación pueden ir combinadas con los diferentes tipos de comprobantes que tenemos. Recordemos que tenemos tipo de comprobante de ingreso, de traslado, de pago, de nómina o bien de egreso. Entonces, dependiendo del tipo de comprobante que estemos generando, pues va a ser también el tipo de relación que al momento de generar este CFDI, la autoridad nos va a permitir registrar. Aquí están los tipos de relaciones que ahora nos están señalando la autoridad para poder tener más de una relación a un CFDI. La primera de ellas es la 01, que corresponde a nota de crédito de los documentos relacionados. La 02, nota de débito de los documentos relacionados. La 03, devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos. La 04, sustitución de los CFDIs previos. 05, traslado de mercancías facturados previamente. 06, factura generada por traslados previos. Y 07, CFDI por aplicación de anticipos. Son las relaciones que están vigentes a partir del CFDI versión 4.0. En lo que respecta a uno de los principales cambios que se están dando es respecto al elemento o al nodo del emisor. La autoridad, derivado de actos de fiscalización o derivado de algunos reportes que ha recibido, dice la autoridad que pues se ha dado cuenta que se han venido timbrando CFDI de nóminas a personas que no tienen una relación laboral con el patrón que le emitió ese comprobante, o bien personas que en algún momento se le emitió algún comprobante de ingreso o de pago y donde no existe una relación comercial. Por tal motivo, a partir del 1 de mayo del 2022, el campo de nombre del emisor va a ser un campo que va a ser requerido por la autoridad. Va a ser un campo que va a ser requerido por la autoridad y a su vez también va a ser un campo que va a ser sujeto a una validación por la autoridad, porque el nombre que nosotros coloquemos en este campo tiene que coincidir con la constancia de situación fiscal del contribuyente. Entonces, es muy importante que este dato lo tengamos y lo capturemos de forma correcta, si no, pues vamos a tener problemas al momento de emitir nuestras facturas. Un campo nuevo también es que es el del FAC adquirente, que es un campo donde la autoridad nos dice aquí vas a utilizar este campo cuando se trate de un comprobante a través que se genere a través del adquirente del producto o del servicio y se trate de este tipo de proveedores. El primero de ellos, que es un proveedor de certificación de expedición de comprobante fiscal digital por internet, o bien un proveedor de certificación y generación del comprobante fiscal digital por internet para el sector primario. Entonces, si estamos nosotros utilizando al adquirente para emitir los comprobantes fiscales, vamos a tener que hacer uso de este campo a partir también del 1 de mayo del 2022 de forma obligatoria. Este campo también es también muy importante, que la autoridad ahora también nos está pidiendo. Nos pide también que en el caso del receptor también pongamos el nombre del receptor de comprobante fiscal. Este dato también es importante que lo obtengamos de la constancia de situación fiscal de la persona a favor de la cual vamos a emitir el CFDI. No se permiten comas, no se permiten puntos, no se permiten caracteres especiales, ¿no? Entonces, hay que pedirle entonces a las personas que vamos a emitir este nuevo CFDI, pues su constancia
para validar que el dato que tengamos capturado como nombre sea el correcto y no tengamos problemas al momento de emitirlo. Misma situación pasa con este campo nuevo también que ahora la autoridad nos pide, que es el domicilio fiscal del receptor. No tal cual el domicilio, nos está pidiendo únicamente el código postal. El detalle es que este código postal tiene que coincidir con la constancia de situación fiscal de la persona que reciba este CFDI. Otro campo que también es importante, que la autoridad nos pide ahora, es que integremos al CFDI el régimen fiscal del contribuyente que va a recibir el CFDI versión 4.0. Al momento que estemos generando entonces una factura, le vamos a tener que decir al receptor, quiero tu nombre o tu constancia para tomar de ahí el nombre, quiero también tu constancia para tomar el código postal y quiero también tu constancia para saber cuál es el régimen fiscal en el que estás tributando, porque lo tengo que incorporar al CFDI versión 4.0. Se hace cambio también en lo que es el campo de uso del CFDI, donde ahora el campo de uso del CFDI va a tener una relación con el régimen al que corresponde, al que tiene asignado el contribuyente. Ya no vamos a poder poner el uso del CFDI que nos diga el receptor como tal, sino que la autoridad dice, ¿sabes qué? Dependiendo del régimen que tengas, van a ser los usos que tú vas a poder dar al CFDI, y esto lo vamos a mostrar más adelante. Primero, esos son los regímenes fiscales a partir del 1 de enero de 2022, donde aquí estamos visualizando el nuevo régimen fiscal, que es el 626, que corresponde al régimen simplificado de confianza, y a su mano derecha podrán visualizar que este régimen aplica tanto a personas físicas como a su vez a personas morales. Entonces ese es el nuevo catálogo que nos está mostrando el SAT respecto a los regímenes fiscales que están vigentes a partir del 1 de enero del 2022. Y no perdamos de vista este régimen, el 605, que corresponde a sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, que nada más aplica a personas físicas, no así a personas morales. Pasando entonces a esta otra catálogo de usos del CFDI, ahora fíjense que tenemos pues prácticamente los mismos códigos del G hasta el D10, el G01 que corresponde a la adquisición de mercancías, continuando con devoluciones, gastos en general, construcciones, mobiliario y equipo de oficina, equipo de transporte, equipo de cómputo, dados y troqueles, comunicación telefónicas, comunicaciones satelitales, otra maquinaria y equipo, honorarios, gastos médicos y todos los que están con la letra D que corresponden a deducciones personales. Pues fíjense que ahora dice la autoridad, bueno, mira, estos códigos de uso del CFDI, aquí nos enlista que aplican algunos para personas físicas, algunos otros para personas morales, algunos otros no aplican para física, pero sí para morales, algunos aplican para la persona física, pero no para morales, o viceversa. Y aquí a la derecha nos dice la autoridad en los catálogos de este nuevo CFDI que qué código puede usarse dependiendo del régimen fiscal de la persona a favor de la cual vamos a emitir el CFDI. Si se fijan, en la parte inferior tenemos tres códigos nuevos. De hecho, si recuerdan, teníamos por acá el código por definir. El código por definir a partir del 1 de mayo del 2022 desaparece y podríamos decir que, pues no podríamos decir porque es algo totalmente diferente, que se agrega este código, el 901, perdón, el S01, que corresponde a la descripción sin efectos fiscales, y acá a la derecha nos dice que aplica tanto para persona física como para persona moral y nos indica a qué códigos de los regímenes fiscales del receptor va a aplicar este uso del CFDI.
A su vez también nos da un nuevo uso del CFDI, que es el CP01, que corresponde a pagos, aplica tanto a persona física, persona moral, y nos da el indicador de qué regímenes fiscales pueden recibir este código de pagos. En lo que respecta al uso del CFDI CN01, que corresponde a la inscripción de nómina, nos dice que este únicamente lo podemos aplicar para personas físicas y en específico para el régimen fiscal 605, que veíamos hace un momento, que corresponde a sueldos y salarios y conceptos asimilados. Entonces, resumiendo, el por definir, a partir de mayo, deja de ser ya un campo, o deja de ser un uso del CFDI, y es sustituido, bueno, se agregan otros usos, que es sin efectos fiscales, pagos y nómina. Por lo tanto, va a ser muy delicado y debe ser de mucho cuidado el generar de forma correcta los CFDIs a partir, pues, si es posible, a partir de ya, o de forma ya obligatoria a partir del 1 de mayo. Sin efectos fiscales pudiese utilizarse también cuando emitamos un CFDI a un extranjero y utilicemos el RFC de genérico para el extranjero, el XE, XX0101010000. Entonces, ahí podríamos o deberíamos utilizar el uso del CFDI sin efectos fiscales. ¿Por qué motivo? Bueno, porque el extranjero no está inscrito en México, no haría deducible ese CFDI aquí en México, posiblemente o probablemente lo haga en el extranjero, pero no así en nuestro país. Pasando a otros campos que se están modificando, si tenemos también aquí el campo objeto del impuesto, este va a ser un campo que va a ser requerido si la operación es comercial y es objeto o no objeto de impuesto, ¿no? Otro campo que también, y vamos a ver de objeto de impuesto, cómo se muestra en el catálogo. Otro campo que también la autoridad ahora nos adiciona es el elemento a cuenta de tercero, el cual viene a sustituir el complemento de concepto por cuenta de terceros. Ese complemento desaparece y se agrega ahora este CFDI, este nuevo campo que es a cuenta de terceros, que va a aplicar cuando se estén prestando servicios de comisionistas o bien prestando servicios de cobranza. Entonces es cuando tendríamos que usar este campo a cuenta de terceros. En lo que respecta a objetos del impuesto, al momento de generar el CFDI nos va a preguntar el sistema si el CFDI que estamos generando es código 01 con no objeto de impuesto, o es código 02 que sí es sujeto de impuesto, o bien es código 03, sí es sujeto de impuesto y no obligado al desglose de los impuestos. Recordemos que el RIF sigue funcionando para este 2022 y muchos de ellos estarían aplicando este código 03, sí sujeto al impuesto, pero no obligado a su desglose cuando estén generando comprobantes fiscales al público en general. Muy bien, entonces continuamos con otro campo que también se está modificando, es que decíamos hace un momento, a cuenta de terceros, es cuando se esté utilizando derivados de un contrato de comisión o de prestación de servicios de cobranza, y en automático se nos abren otros campos más, otros 4 campos más, que se refiere al RFC a cuenta de terceros, que este RFC también tiene que ser el RFC que aparezca en la constancia de situación fiscal, el nombre a cuenta de tercero, el régimen fiscal a cuenta de tercero y el domicilio fiscal, en específico el código fiscal a cuenta de tercero, que también tendríamos que estar tomando de la constancia de situación fiscal para no tener problemas al momento de timbrar la factura. Bueno, pasamos entonces a una segunda pausa del programa del día de hoy, CFDI versión 2022. En un momento continuamos con la emisión del día de hoy, 19 de enero del 2022.
Algunas personas morales también deben cambiar el nuevo régimen simplificado de confianza. Conoce a fondo este tema en el curso Taller de Personas Morales Obligadas al Récico, el jueves 27 de enero a las 4 p.m. hora Ciudad de México, con el maestro Ricardo Reina. Recuerda que tenemos varias promociones para ti. Prepárate con los expertos. Contrata PaContador. Visita nuestras redes sociales y nuestro sitio web pacontador.com.mx. ¡Contrata ya! PaContador. Facilitamos tu día para que disfrutes tu vida. Bueno, pues volviendo de nuestra segunda y última pausa, estamos comentando del CFDI versión 2022, hablando de este campo a cuenta de terceros cuando se esté utilizando un contrato de comisión o bien de prestación de servicios, y que estos campos a partir de la versión 4.0 de forma obligatoria, cuando llegue esta versión el 1 de mayo, si estamos en esa situación, tendríamos entonces que complementar esta información que nos va a pedir el CFDI al momento de timbrar. Bueno, pues el otro campo que también está cambiando es en la parte de impuestos. Al momento de que abramos o llenemos la información de los impuestos, si el código que escogimos al momento de tomar el campo objeto de impuesto es el 02, entonces este campo va a pasar de un campo opcional a un campo condicional. Ojo con eso, porque entonces nos va a pedir que desglosemos por cada impuesto, ya sea qué tipo de impuesto, cuál va a ser la base de ese impuesto, cuál va a ser el tipo o bien el tipo de factor o bien la tasa o la cuota del impuesto a la cual se esté sujeto. Entonces, ojo también con esta información que estaremos llenando en esta nueva versión. En cuanto a la base, pues este atributo pues va a ser parte también del CFDI 4.0 y esto se va a abrir cuando nosotros escojamos dentro del objeto del impuesto el código 02 y entonces tengamos que señalar la base de cada uno de los impuestos, llámese IVA, llámese IEPS, o bien en materia de retenciones también estaremos hablando también del ISR. Bueno, pues la cuestión esta de los datos del receptor que mencionamos hace un momento respecto al nombre, el domicilio fiscal y el régimen fiscal del receptor, no únicamente aplica para los CFDI de ingreso. Dice la autoridad que estos campos también van a ser necesarios tanto cuando estemos emitiendo un CFDI de ingreso, de traslado, de pago, pero también, ojo colegas, cuando estemos timbrando un CFDI de nómina. Cuando estemos timbrando un CFDI de nómina, entonces requerimos tener el nombre completo, el código postal de nuestro receptor y a su vez también el régimen fiscal de nuestro receptor cuando estemos hablando de una nómina. Por lo tanto, al momento de generar estos recibos de nómina, pues vamos a tener que señalar como régimen fiscal el 605 del catálogo de regímenes fiscales que ahora contempla esta versión 4.0. Los que cuentan o tienen la oportunidad de tener un sistema de nóminas, pues ahora esos campos van a tenerse que capturar en versiones, en las nuevas versiones respecto al CFDI 4.0 para poder señalar el régimen fiscal a cada uno de los empleados que tengamos en nuestra nómina con el código 605, tener su nombre, igualmente su código postal capturado para no tener problemas al momento de timbrar nuestra factura. Bueno, pero no únicamente esto, algunos PAC dicen, bueno, al momento de que se genere este CFDI 4.0, se tienen que correr unas reglas de validación y dentro de estas reglas de validación, en lo que respecta al nombre del receptor del CFDI, pues está el hecho de que el RFC tiene que ser un RFC
que no esté inscrito, no esté en la lista de RFCs inscritos, no cancelados en el SAT, porque si de ser así, si se encuentra cancelado ese RFC, pues no vas a poderle timbrar facturas. De hecho, si es el público en general, dice la autoridad, bueno, pues vas a tener entonces que colocar como nombre del receptor público en general y el RFC genérico que ya conocemos, que es XA, XX 010101 000. Entonces, en caso de que estemos facturando al público en general. Bueno, muy bien. Entonces, para efectos de evitar esta situación de no tener a contribuyentes que estén en la lista de RFCs inscritos y que no esté cancelado, les recomiendo, colegas, que hagan ustedes una validación del RFC de las personas a las cuales vayan a emitir comprobantes fiscales a partir de esta versión 4.0, ya sea que lo hagan de aquí al día 30 de abril o bien se espere hasta el día 1 de mayo que entre en vigor esta nueva versión. Les recomiendo que hagan una validación de los RFCs para que no vayan a tener problemas. De hecho, ahorita sí está habiendo problemas, a pesar de que se hacen estas validaciones, de que se pone el nombre como aparece en la constancia, de que se pone el código postal como aparece en la constancia. La página de la autoridad está marcando muchos errores. Entonces, hay que estar preparados, colegas. Mayo pues está a unos cuantos meses, pero pues el tiempo ya saben que pasa demasiado rápido, ¿no? Bueno, entonces para hacer esta validación, les recomiendo que entonces entren a la página del SAT, a la sección de trámites del RFC, escojan la opción de ver más. Posteriormente, ya que entren a esa sección, estando dentro de esta sección de trámites al RFC, se van a la opción o al campo que dice validación del RFC y escojan la opción verifica si estás inscrito en el RFC. Verifica si estás inscrito en el RFC. Una vez que escojan esta opción, les desglosaré esta pantalla. Y aquí pues meramente pues le dan clic a la opción ejecutar en línea para que posteriormente les arroje ahora esta nueva pantalla de captura donde nos va a preguntar en primera instancia si el contribuyente o la persona es persona física o bien es persona moral. A su vez también nos va a preguntar o nos va a solicitar que les seleccionemos el tipo de documento con el cual queremos hacer la consulta, si va a ser a través de la RFC o a través de la CUR. Bueno, aquí debe ser a través del RFC. Aquí estamos poniendo el RFC de nuestro estimado y querido amigo, el maestro Ricardo Reina. Hay que poner aquí los caracteres de seguridad que nos pide la autoridad y posteriormente darle clic al botón de consultar. Una vez que hagamos esto, pues nos va a reportar la página del SAT que en el caso de este RFC, pues es un RFC válido y que es susceptible de recibir facturas. Bueno, esta recomendación, colegas, espero que la sigan, que hagan y empiecen a hacer estas validaciones y no se encuentren con el inconveniente de alguna factura que no puedan timbrar por falta de que se encuentren en ese listado de RFCs que estén cancelados. Es importante señalar que ese listado de RFCs cancelados son listados que únicamente tiene el PAC, no son listados que nosotros como contribuyentes podamos tener acceso a esos listados. Bueno, pues en resumidas cuentas, aquí podemos identificar estos cambios que tenemos en la versión 4.0. El primero de ellos es el campo de exportación. En lo que se refiere a la parte del emisor, pues el nombre, el régimen fiscal, el código postal o domicilio fiscal, como le llama la autoridad, si estamos utilizando a un adquirente para emitir nuestros comprobantes fiscales, bueno, pues es un campo que también tendríamos que llenar. En lo que respecta al receptor, pues ahora tenemos que poner el nombre, tenemos que poner también el régimen fiscal, el código postal y a su vez también un uso del CFDI que va a ir ligado al régimen fiscal que nosotros
le pongamos o que esté validado con el receptor de nuestra factura electrónica. Los otros campos se refieren al tipo de cambio, a la forma de pago y método de pago. Ahora el SAT también nos va a validar que el método de pago, si es pago en parcialidades, pues la forma de pago debería ser o debe ser 99. ¿Okay? Si el método de pago es pago en una sola exhibición, tenemos que entonces escoger una forma de pago que no sea por definir, sino igualmente entonces nos va a rechazar el timbrado de esa factura. Por el otro lado, también en el campo de tipo de relación mencionábamos que ahora vamos a poder relacionar más de un CFDI o más de un tipo de relación y el mismo tal vez CFDI. A su vez también vamos a tener que desglosar por cada concepto si es objeto de impuesto y señalar el tipo de impuesto. En lo que es en la parte de totales, pues vamos a tener una separación de lo que son impuestos trasladados e impuestos retenidos. Bueno, pues esos son los principales cambios, colegas, que tenemos de forma un poco resumida y considerando el tiempo del programa, pero no son los únicos. De hecho, tenemos un curso para el día de mañana que nos daría mucho gusto que nos acompañaran aquí en Pacontador con el maestro Enrique Corona, abundando más sobre este tema. Algo que no vamos a alcanzar a comentar es que también hay cambios en el CFDI global, que es importante, colegas, que tomen en cuenta, o bien que tomen el curso que el maestro Enrique Corona nos estará compartiendo el próximo día de mañana. Bueno, pues por mi parte, pues ha sido un gusto compartir con ustedes este tiempo, compartir con ustedes este tema. Espero que haya sido de su provecho y que sea de utilidad, y espero verlos en una próxima edición. Sin más, los saluda su colega y amigo Germán López Virgen desde la ciudad de Hermosillo, Sonora. Les mando un fuerte abrazo desde acá, desde tierras sonorenses. Que Dios me los bendiga mucho y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.